defensa de sus derechos. Así que un abrazo a los compañeros y las compañeras de la Federación Judicial Argentina. Y bueno, está el compañero Agustín Panela para transitar un poco estos días calientes de la actualidad política, muy calientes, y recién tiraba una frase que me parece que podría tranquilamente resumir parte de lo que estamos viviendo. Estamos enfrentando al oscurantismo a plena luz del día. Sí, definitivamente. Yo creo que estos tipos son extremadamente peligrosos, sobre todo porque su discurso no es un discurso que sea franco, que sea honesto en términos de defender, como en otras latitudes, un proyecto más bien de quita de libertades, de quita de derechos, de volver atrás a 1 o 2 siglos. Más bien usan una bandera que es una bandera propia de las izquierdas y propia de los partidos realmente populares, ¿no? Que es la libertad, que ha sido una de las banderas de la revolución, por lo menos de la Revolución Francesa, ¿no? Pero le faltó la igualdad y la fraternidad a estos muchachos. La idea, la concepción es la libertad de mercado, digamos, ¿no? Y lo más paradójico es que hay muchos jóvenes que en ese afán de defender la libertad no reparan en que si vos laburás 12, 14 horas por día y no te alcanza la guita para ser medianamente feliz, ¿de qué libertad hablamos, no? Bueno, es una pelea que evidentemente hay que dar con una parte de la sociedad, que me parece que es un debate más profundo, ¿no? Sí, y que tiene que ver, porque muchas veces ese razonamiento y esa posición política está asentada en compañeras y compañeros que están recontra precarizados, digamos, en gente que no llega a fin de mes o tiene tremendas dificultades para llegar a fin de mes, y eso es una porción muy importante de la clase obrera. Y la verdad que, no, creo que hay un espejo, ¿no? En relación con lo que vos decís. O sea, no se puede comprender eso sin asumir críticamente el enorme fracaso de este gobierno, digamos, el gobierno que está terminando, ¿no? De asumir en toda su dimensión el tremendo fracaso de un gobierno que no le dio respuesta a un sector mayoritario, digamos, de la clase obrera y de los sectores populares de este país. Y la consecuencia dramática de eso son los 30 puntos de Milei. Perdón, hay una cuestión con la palabra libertad que está muy medido en el mundo. Hay consultoras estadounidenses que se dedican específicamente a esto, porque es la libertad que quieren, el concepto de libertad que quieren imprimir, de medir a los países en virtud de la libertad de mercado que tienen, ¿no? Tal país es más libre porque tiene más libertad de mercado, porque una empresa tiene ciertas facilidades para constituirse. Ahora bien, no está medida la libertad popular, ¿sí? No hay ninguna medición. Hay mediciones parciales, el índice de Gini por un lado, o el índice de, las tasas de acceso a la educación de los países y demás, pero la libertad popular, entendida como el concepto global, ¿no? La posibilidad que tiene el pueblo, el conjunto del pueblo, las mayorías, de acceder a los elementos que hacen una vida digna. Una alimentación correcta, una educación correcta, un acceso a la vivienda, al transporte, al esparcimiento, a la cultura. Todo eso no está medido de forma global. Entonces, quizás hay una base que facilita de que cuando hablan de libertad se restrinja la libertad de mercado desde sectores de derecha y puedan apropiarse de una palabra que en realidad es mucho más global y que en realidad tiene mucho más que ver, como decía Agustín antes, a las izquierdas o los movimientos emancipadores en los distintos países a través de la historia. Entonces, hay una realidad que tenemos que disputar un sentido también de la palabra, porque está construido, incluso desde las usinas de pensamiento globales, que muchas son los think tanks de Estados Unidos y demás. Hay que hacer una disputa. No, pero yo comparto la necesidad de disputar el sentido de la palabra libertad. Lo que pasa es que vos disputás no en el aire, sino desde determinadas condiciones, política, económica, de contexto. Y la realidad es que cuando vos venís de 4 años, digamos, de un gobierno
que era el gobierno que a vos te daba un poco el contexto del marco para dar ese debate, porque decís, bueno, es un gobierno popular y te enfrentás con esta frustración, cuando vos venís de otros 4 años anteriores de un gobierno que atacó frontalmente a los sectores populares, entonces de alguna manera quedás un poco desarmado en esa disputa. Yo creo que esa disputa es una disputa permanente. Es una disputa permanente, es una disputa por el sentido. La construcción de sentido es una disputa permanente. Ahora, esa disputa, que es una disputa permanente política, vos las podés dar en buenas condiciones, digamos, o en condiciones, si querés, auspiciosas, o bueno, con ciertos visos de... O la podés dar en el segundo, tercer subsuelo, que es donde estamos ahora, del cual estamos, creo yo, humildemente, saliendo un poco, sacando un poco la cabeza debajo del agua con algunas medidas que bueno, y con algunas medidas que van a venir, pero con algunas medidas que fue tomando el gobierno, que por lo menos dan la sensación de un gobierno o de un sector político, digo, el de Unión por la Patria, que quiere subirse de nuevo al ring, dar la pelea y ver si puede ganar las elecciones. Ojalá no haya sido tarde. Sí, incluso porque después de la elección del Chaco, todas las elecciones provinciales han tenido sus particularidades y no se pueden extrapolar a lo que ocurre en el orden nacional. Ahora, la elección del Chaco fue un cimbronazo para Unión por la Patria, primero porque es un lugar donde gobierna Jorge Capitanich, que es uno de los gobernadores más importantes de la Liga de Gobernadores del Peronismo. 16 años, ¿no? 16 años en el poder, entre gobierno provincial y local, pero además, se preveía que podía llegar a un balotaje con el radical Esderó y, Esderó triunfó en primera vuelta, digamos, ¿no? Esto fue un cimbronazo que además es la secuencia de la elección en Santa Fe, donde también el radicalismo en Juntos por el Cambio hizo una elección muy importante, histórica. Sí, un cachetazo por semana sería. Es un cachetazo por semana, digamos, ¿no? Si bien no se pueden extrapolar y tienen las particularidades que tienen, la elección en la provincia del Chaco estuvo cruzada seguramente por el femicidio de Cecilia Strisovsky, fundamentalmente por la vinculación de ser la nuera de Merenciano Sena, una persona muy vinculada a Coqui Capitanich, pero si bien tiene esa particularidad, la elección ha sido un golpe. De todas maneras, yo creo que Sergio Massa, como vos decías recién, no ha perdido los reflejos. Evidentemente hay un animal político ahí peleando, que como decimos semana tras semana, si algo no se lo va a poder decir, salga como salga la elección, es que no peleó, digamos, ¿no? Está dando todas las peleas que tiene que dar. Dio la resolución de ganancias vía decreto del Poder Ejecutivo y resoluciones de la AFIP en relación a subir el mínimo no imponible, pero envió, como se comprometió, el proyecto al Congreso de la Nación, tuvo la media sanción de la que hablabas vos, que generó la celebración de anoche. Es algo muy importante para una parte de la clase trabajadora, que si bien es la de más altos ingresos, es parte de la clase trabajadora, son asalariados que ganan altos ingresos, pero que tampoco los vuelve millonarios, digamos, ¿no? Bueno, está bueno aclarar esto porque siempre hay alguno o alguna que se confunde. Sí, algún despistado que cree que acá de lo que se trata es de oponer, ¿no? las demandas de los trabajadores, digamos, en mejores condiciones, entre comillas. Totalmente. Porque una inflación del 120% tampoco es que ganas nadie 800 tira manteca al lucas techo, tal cual. De oponer eso con a las necesidades del pueblo pobre o de los sectores informales, claro, que no acceden a esos altos salarios, claro, pero que no les va a resolver necesariamente sacarle a los trabajadores de mayor salario. Todo muy bien la diputada Natalia Saracho. Sí, espectacular. La intervención de Saracho, para mí, de las mejores, junto a Pablo Carro. Sergio Palazzo también hizo una gran intervención. Y creo que además, independientemente del debate parlamentario, se abrió un debate de dónde se tienen que financiar las arcas públicas para justamente dar respuesta a los sectores que tienen necesidades. Porque ayer se rasgaban las vestiduras miembros de Juntos por el Cambio. Insólito. Que francamente, tienen la cara de... No, bueno, pero perdóname, por eso hay que tener cuidado con algunos argumentos, porque
Digo, Sí, porque son equiparables. Claro, si uno escucha al expresidente Macri que dice que después de haber prometido y haber obviamente no cumplido la promesa de eliminar el impuesto, con más una que duplicó. falta de vergüenza muy característica en él, dice que... Sí, es un desfachatado. No, es un tipo que no digamos, hay un tema patológico en Macri, bueno, yo no soy médico, no lo voy a... Pero el tipo tiene una falta total de vergüenza, digamos, y es capaz de decir cualquier cosa al aire y no hay ningún problema porque no hay ninguna consecuencia. En cualquier momento y en cualquier lugar. Porque no en cualquier lugar, donde son empleados de él, ahí es donde lo dice. Donde bueno, generalmente directamente son empleados de él. Pero digo, cuando Macri dice, se le da a 800.000 trabajadores para empobrecer a 40 millones de argentinos, de alguna manera está reproduciendo, o está, como decías vos, ¿no? De alguna manera es un argumento equiparable al de algunos compañeros que capaz no con mala leche, pero con buena fe, pero se confunden y creen que la discusión es la torta pequeña entre la clase obrera, a ver si se la queda un poco más el que está mejor o se la queda un poco más el que no está tan bien o el que está peor. Sí, digo que también es la discusión que a veces se da a la inversa de trabajadores del sector formal que dicen yo laburo todo el día y después el gobierno le regala los planes a los planeros. Es lo mismo, pero a la inversa. En espejo, sí. Claro, en espejo. Que obviamente está mal. Digamos, acá hay pulpo que se la llevan todas, que se llevaron la del FMI, alguien se la llevó. No, pero digo que discutamos un impuesto permanente a las grandes fortunas. A la gran fortuna, en vez de un aporte de una vez, un aporte extraordinario. Bueno. Creo que eso es lo interesante de lo que emerge de este primer debate parlamentario y debate público en relación a la discusión de los tributos, ¿no? Porque no fue solo ganancias, también se empezó a discutir esto de la devolución del IVA en un sentido más permanente. Son impuestos regresivos. El impuesto a las ganancias, cobrarle a alguien que cobra un salario como si estuviera ganando es un disparate, y cobrarle el IVA de una manera igual a quien tiene varios millones de dólares que a un laburante o que a una persona que es jubilado, pensionado, que vive de la asistencia al Estado, es también un disparate. O sea, claro, pero es una inequidad contributiva que no se puede tolerar, y que en los grandes países, que son el espejo en el que se quieren ver las oposiciones, digamos, ¿no? La de los libertarios y la de Juntos por el Cambio, en esos países se les cobran grandísimos impuestos a esas fortunas, ¿no? Totalmente, pero digo, sobre el IVA no hay ninguna duda, ¿no? El impuesto más regresivo no existe. El que cobra un salario social complementario y el que gana 5 palos por mes, digamos, lo paga lo mismo, es un disparate, y creo que es una medida muy importante la del IVA. La restitución del IVA. En relación al impuesto a las ganancias, digo, te hago un matiz nada más. Conceptualmente es un impuesto progresivo. Lo que pasa que si te lo están pagando 1 millón de laburantes, y bueno, vos tenés un problema, digamos. Si están pagando 1 millón de asalariados el impuesto a la ganancia, tenés un problema grande. Hoy con esta medida y con este proyecto de ley que esperemos se vote en el Senado en los próximos días, quedarían pagando unos 80.000 gerentes y digamos altos puestos jerárquicos de empresas, aproximadamente 80.000 personas. Tal cual. Porque además, eso que decís vos, hay que verlo, digo, esos 800, 900.000 trabajadores y trabajadoras que pagan el tributo, lo hacen sobre salarios que en términos de capacidad real de compra son más bajos que hace muchos años. Claro. Es decir, se ha ido empobreciendo el salario de los trabajadores. Entonces, sí, la evolución del salario en dólares es involución, sin exactamente. Duda. Por eso me parece que es una medida muy importante. El Senado de la Nación comienza a tratar en la Comisión de Presupuesto el día jueves, es decir, mañana comienza el tratamiento de es rápido. Muy rápido. ¿Y cuándo va iría la semana que viene con dictamen al plenario de la Cámara de Senadores, junto con otra ley importante que se está discutiendo, que es la ley de alquileres, de la que hablamos la semana pasada. O sea que en una semana podríamos estar votando, se podría estar votando en el Senado. Sí. Ya a los gremios grandes y la CGT anunció ayer una vigilia. También para el día que se vote en el Senado. Nada, brevemente hacer un comentario sobre eso. Fue muy linda la vigilia, fueron muchas horas, me quedó la cara como un camarón, ¿no? Porque me comí la resolana de frente, pero
la verdad que hubo, salvo algún episodio, una escaramuza aislada, ¿no? Ahí entre la interna de camioneros, que no la conozco, por eso no, pero salvo algún episodio muy aislado, hubo un ambiente de compañerismo, de camaradería extendido, había muchísima gente, mucha gente, ¿no? Una movilización muy importante, y algunas perlitas en el acto final, digamos, donde habló el compañero Sergio Palazzo, que tenía que volver a entrar rápidamente al recinto porque tenía que dar quórum para seguir discutiendo, pero bueno, dijo, tuvo unas palabras muy lindas, lo mismo Yasky. Y después, bueno, pasó una situación muy graciosa, que es que apareció Héctor Daer, el secretario general de la CGT, y la verdad que los gremios que estaban ahí no comulgan mucho. Claro, no había un gran fanatismo por Daer, entonces no aplaudió nadie cuando apareció Daer, pero cuando digo nadie es nadie, o sea, yo estaba delante de silencio estampa. Ni lo de sanidad. Y el único aplauso que se escuchó fue el de Pablo Moyano, que estaba al lado de Daer. Hubo una situación ahí un poco trágica. Eso que hizo un discurso encendido, Daer, sí, ¿no? Daer a Daer le hablaba a las masas, pero bueno, las masas no parecían, digamos, tener muchas ganas de escuchar a Daer. Pero bueno, nada, comentario al margen. Pero fue una hermosa jornada, de movilización ayer. Bueno, me alegro mucho. Después de la pausa